tenías que lograr la autorretención pulsando los dos botones. La autorretención tenía que comprender a dos pulsadores, ya no a uno. Vi que han hecho los planos, hubo grupos que ya lo estuvieron dibujando y está excelente. Si ustedes le ponían la autorretención a uno, el bypass que iban a hacer iba a pasar por el primer pulsador pero no por el segundo. Iban a tocar una vez y el circuito les iba a quedar abierto, porque el bypass tenía como que pasar por el costado de los dos para que la corriente llegue de este punto a este punto una vez que soltaste los pulsadores. ¿Sí? Muy bien a los que lo han desarrollado de esa forma. Sé que algunos lo hicieron en papel, otros lo pensaron en el mismo tablero. Cada uno tiene sus métodos. A algunos les cuesta menos, por ejemplo a mí me cuesta menos pensarlo en el papel primero. Cuando me piden un circuito que cumpla con determinadas condiciones, lo pienso en el papel. Otros lo tienen que estar viendo y van haciendo paso por paso. Están viéndolos. Sé que ha habido grupos que han actuado de las dos formas y están bien. Ahora vamos a hacer otro circuito, pero primero les tengo que decir cómo van a ser las condiciones de entrega. El primero se llamó circuito de autorretención, se lo voy a ir colocando acá abajo. El primero se llamó circuito de autorretención. Circuito de autorretención. El segundo, que es este que acabamos de hacer, se llama circuito con dos puestos de mando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ustedes van a tener una nota que va a ser de la entrega de los circuitos, que va a estar formado por cómo lo han hecho de manera práctica y cómo lo han presentado. ¿Cómo se presenta? Hoja 4. ¿Sí? Puede ser una hoja A4 tipo de impresora, puede ser la del mismo cuadernillo. ¿Sí? Pero recomiendo que sea de cuadernillo que sea cuadriculada. ¿Estamos de acuerdo? Que sea cuadriculada. ¿Por qué? Porque va a quedar muchísimo más prolijo. A esto le tienen que hacer, chicos, lo que se conoce como formato. Cuando uno tiene que entregar planos mecánicos o planos eléctricos, los hace mediante un formato. ¿Sí? En la hoja 4, el formato queda determinado por lo siguiente. A 25 del margen, 25 milímetros del margen hacen la primera línea. Y todas las demás líneas a 10. Los que vienen del palo técnico ya lo han visto. ¿Estamos de acuerdo? Todo plano eléctrico, plano mecánico se presenta de esta forma. ¿Sí? Y vamos a colocar acá, en la primera parte de la lámina, en la primera parte de arriba, vamos a colocar las condiciones. ¿Sí? En este caso el circuito de autorretención, si quieren pónganlo, es armar un circuito que mediante un pulsador de marcha y un pulsador de parada energice una bobina con autorretención. Esa era la consigna del primero. Lo primero que se coloca es la consigna. La condición. Circuito que mediante, igual va a quedar en la filmación, formar un circuito que mediante un pulsador de marcha y un pulsador de parada energice una bobina con autorretención. Luego vamos a hacer los circuitos de mando y potencia. ¿Sí? Los circuitos de mando y potencia, chicos, vamos a hacer unas condiciones para dibujarlos. Primero, vamos a tratar que tanto el mando como la potencia midan lo mismo. ¿Sí? Tengan la misma altura. Aproximadamente 11 centímetros. ¿Sí? De altura. De acá a acá. ¿Sí? Recuerden que cruce de conductores con conexión lleva punto, punto, punto,
punto, punto, punto, punto. Cruce de conductores con conexión lleva punto. Estos contactos los vamos a dibujar de la siguiente manera, porque si no a veces quedan mal dibujados o no se entiende bien. Entonces los vamos a normalizar entre nosotros de esta manera. Cada vez que dibujemos un contacto, abierto o cerrado, sea de contacto de relé o pulsador, lo vamos a dibujar de esta manera. 2 cuadraditos de alto por un cuadradito de apertura. ¿Sí? 2 cuadraditos de alto por un cuadradito de apertura. O sea, se lo voy a decir con otro color. Si dibujan un pulsador de marcha, 2 cuadraditos así y uno así. ¿Sí? Es bastante sencillo, se tardan 5 minutos en dibujarlo. Mando contra un lado, potencia contra el otro. Una vez que hacen eso, dibujamos el rótulo. ¿Qué es el rótulo? Es un cuadro que lleva información. ¿De qué? Bueno, primero, va a llevar información sobre el circuito que dibujé. Este circuito va a tener un título que se va a llamar circuito de autorretención. ¿Sí? La altura del rótulo son 50 milímetros. Como es en hoja cuadriculada, lo vamos a hacer 50, ¿no? Y se va a dibujar así, miren chicos. Toda esta información va a estar aquí. Esa va a ser la forma que nosotros vamos a presentar cuando nos pidan algo. Sí, todas las láminas, sí, exactamente. De acá, a todas las láminas que presenten de circuitos o piezas mecánicas, lo van a presentar de esta forma. Ejerciendo la profesión también, ¿no? Sí, una cuestión, los rótulos, cada organismo puede ser que les pida presentar un determinado rótulo, o cada institución puede ser que les pida presentar un determinado rótulo, ¿sí? En este caso, esto es libre de cada, por ejemplo, instituto. Nosotros hemos elegido este formato, donde vamos a escribirlo así. En este espacio de acá, IFTS 31. ¿Sí? Que les quede bien centradito, en letra imprenta. IFTS 31. ¿Sí? Acá van a colocar circuito, número, en este caso 1. ¿Sí? El título en este caso es autorretención, ¿verdad? Va a ir en medio, para el título. Sí, chicos, toda esta información va acá. Acá va. Profesor, 2 puntos. Debe ser un poco loco, ¿no vamos? Acá va profesor, 2 puntos. Acá va alumno, 2 puntos. Su apellido. Esto es primer año. Y estamos en el 2024. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Alguna duda? ¿Tiene un nombre el formato? No. Hay que hacerle la línea tipo Calitemplo. Que quede prolija, simplemente. Uno no se va a poner exquisito, ¿no? Pero que quede prolijo, ¿sí? Una regla. ¿Qué decía primer año y al lado qué decía? 2024. En este caso el título era autorretención y en el segundo, ¿cuál era? 2 puestos de mano, ¿sí? Profesor, las medidas de ese Ya se las rótulo. paso. Bien.
Acá en este cuadro de acá van a escribir la palabra calificación. Calific, que es lo que les entra. Ahí es donde yo les pongo la nota de la lámina. ¿Estamos de acuerdo? Acá, en este cuadro de acá. ¿Sí? Otra de la información que brinda un rótulo es justamente la información de la calificación. Y acá vamos a escribir la palabra escala. Es porque a veces vamos a hacer alguna pieza mecánica a lo largo de la carrera que esté en escala, entonces ahí se aclara en qué escala. Es otra información de las que tiene que figurar en un rótulo. Bien, todo esto tiene medidas. Esto va a tener 30. ¿Estamos de acuerdo? Esto va a tener 14. ¿Sí? Esto tenía 50 de alto, ¿no? Si le restamos 14, ¿cuánto nos queda? 36, ¿verdad? Sí. Así que todas estas van a tener 12. Estas tres de acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Esto de acá va a tener 50. ¿Sí? O sea que esto va a la mitad, 25, ¿verdad? Esta línea en medio. Y esto va a tener 18. ¿De largo cuánto tiene? 18. El título es de 50. El largo te queda justo de la línea del formato hasta la línea del formato. Sí. Eso le tiene que dar 17,5 centímetros. ¿Sí? Y acá también 18. Todas esas medidas, chicos. Ya les digo, no. Entre escala y calificación, 18 y 18. Sí, es un cuadrado de 18 por 18. Ya con esto tendrían todas las condiciones, digamos, para hacerlo. El tamaño de esto también háganlo 4 cuadraditos de ancho por 2 cuadraditos de alto. Y creo que con eso ya le damos todas las condiciones para hacer la lámina. Tanto mano y potencia, 11 centímetros tiene que medir. Tanto los dos. Sí, tanto uno como el otro. De alto. Distribuyen las cosas para que les quede organizado, ¿sí? O sea, vamos a entregar 3 láminas. ¿Hasta ahora 2? 2. Hasta ahora 2. Qué loco.